Entonces, habíamos explicado el último día, habíamos visto los tipos de medidores de presión, los que íbamos a ver, y habíamos empezado a ver los manómetros, si no me equivoco, en la última clase que tuvimos de teoría, ¿verdad? Yo creo que habíamos visto el manómetro de fuelle. Y os había hablado del elemento elástico que estaba siempre en contacto con el proceso a medir, se deformaba y esa deformación, el resultado de esa deformación era la transmisión a un sistema de palancas y hacía al final que se moviera una aguja indicadora sobre la escala que tuviéramos en el manómetro. Esto también os lo había comentado, el tema de los muelles, fuelle con muelle. Esto está bien conocer estos sistemas porque aunque aquí se utilizan para medir, en otros sitios, en otros sistemas, se utilizan para controlar, para regular, como válvulas. Las válvulas reguladoras, muchas de ellas, van a tener esto, una membrana en vez de un fuelle, y no muelle van a tener dos. ¿Vale? Pero van a hacer exactamente lo mismo y van a estar regulando de esa manera. Sobre todo las que regulan con el propio fluido que están controlando. ¿Vale? Bueno, esto lo habíamos visto el último día. Al final es lo mismo, una transmisión del movimiento de una deformación de un elemento elástico, que en este caso tiene también un muelle, sirve también para proteger, para devolver la aguja a su sitio, junto con este resorte en espiral. Bueno, y entonces tendríamos ese movimiento de la aguja, ¿vale? Sigue siendo el mismo principio de funcionamiento. Luego, los manómetros de membrana se utilizan mucho, sobre todo cuando tenemos que separar dos fluidos. Queremos conservar la parte mecánica del manómetro, la queremos conservar. A ver cómo era esto. Aquí me parece, ¿no? No, siempre me confundo la primera. Ahora. Estas membranas que tenemos aquí sirven para separar el fluido de la parte mecánica del manómetro. De esa manera aumenta la vida útil de esa parte mecánica, puesto que está en una atmósfera diferente a la del proceso. ¿Vale? No tiene por qué ser en este caso este fluido especialmente corrosivo, ni dañino, ni nada parecido. Simplemente, imaginaos que sea agua. Que no me entre el agua al mecanismo porque lo degradará, lo oxidará bastante antes. Entonces estoy simplemente separando con una membrana. Cuando hablamos de fluidos que sí son corrosivos o sí tienen otras características, entonces hablamos de una doble membrana. Además, esas dobles membranas o esas membranas que separan un fluido corrosivo o ácido del aparato medidor, de la parte mecánica, son específicas para esos fluidos. Por ejemplo, si tengo que medir la presión de ácido sulfúrico en una línea de ácido sulfúrico, tengo que tener una membrana específica para aguantar ese ácido. ¿Vale? Y sobre todo con fluidos intermedios. ¿Vale? Fluidos intermedios que son los que me van a transmitir el movimiento al agua. El manómetro, que con diferencia se utiliza más a menudo en cualquier proceso industrial, va a ser el manómetro Bourdon, ¿vale? Con un tubo, que es el tubo Bourdon, que es un tubo de sección elíptica. A ver si los que estáis en casa me imagino que podréis elegir dentro de la pantalla. Bueno, siempre digo lo mismo, así que sí, sé que sí. Y la cámara. Entonces, es un tubo de sección elíptica, achaplado. Y el principio de funcionamiento de este manómetro es el mismo principio de funcionamiento que creo que os comenté un día del matasuegras. ¿Vale? De tal manera que la conexión a proceso hace que se llene el tubo con el fluido que se está tratando de medir, y la actuación de las fuerzas, a medida que aumenta la presión, ese tubo que es elástico tiende a estirarse, a ponerse recto, con lo cual tiende a hacer este movimiento. A ver si lo tengo hecho o no. Tiende a hacer este movimiento de aquí.
esto se tiende a ir hacia afuera. A medida que aumenta la presión, este tubo se abre. ¿Lo veis? Si en el momento que la presión disminuye, pues vuelve a suceder. Gracias a un muelle que tengo aquí, que es en espiral. Ese es el muelle de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no sé si tengo una animación. Sí. Mirad, cuando aumenta la presión, ¿veis este tubo? Aumenta su presión y la fuerza resultante hace que ese tubo se expanda. Y la transmisión del movimiento, mediante el juego de palancas que veis ahí, se transmite al sector dentado, siempre lo mismo, al piñón, y como consecuencia la aguja se mueve, ¿vale? Pero veis que intenta ponerse recto por aumento de la presión. Lo mismo que un matafloras, cuando soplamos se pone recto, ¿verdad? Pues el manómetro Bourdon exactamente lo mismo. Fijaos que muchos manómetros Bourdon, sobre todo los que tenemos cerca de bombas, en líneas con muchas vibraciones, tienen ese aceite de silicona, esa glicerina, que la función de esa glicerina, si os la había explicado, ¿os acordáis cuando os la expliqué? Cuando veía eso, no me acuerdo el nombre exactamente. Cuando veía el proceso, que veía diferente, no me acuerdo el nombre. Si lo que estoy midiendo es presión, cuando hay vibraciones, esas vibraciones se traducen en variaciones de la presión. ¿Vale? Cuando tengo variaciones de la presión, porque me está vibrando una bomba, por ejemplo. Esas vibraciones lo que suponen son pequeños golpes de las partículas y esos golpes se traducen en presión, en cambios de presión. Y a nivel físico lo que observaríamos en la aguja sería una vibración de la aguja. Con lo cual, dependiendo dónde estuviera ese manómetro, vibraría más la aguja o menos. Pero el caso es que yo no podría tener visualmente una lectura fiable, una lectura que estoy en 5 o en 4 bares. ¿Dónde estoy? No podría tenerlo. Entonces, ese medio de glicerina, ese medio aceitoso, lo que funciona es como el damping. ¿Os acordáis del damping, Funciona como el damping, es decir, cualquier variación de presión que sea muy cortita, la inhibe, porque no permite a la aguja vibrar tan rápidamente, sino que los movimientos de la aguja ahora tienen que hacerse más lentos. Luego lo que estoy haciendo es un filtrado de esas variaciones de presión rápido, para tener una lectura estable de la presión. ¿De acuerdo? Luego estos manómetros que los veáis con glicerina, los vais a tener, pues eso, en tuberías en las cuales va a haber vibraciones. ¿Vale? Cerca de bombas o en cualquier punto donde pueda haber una vibración. Aparte, también creo que os lo había comentado, aquellos manómetros que tienen glicerina, en la parte superior, aquí, tienen un tapón, como si fuera una boina, con un rabito. ¿Vale? Entonces, y aquí la glicerina, aquí dentro. Ese tapón lo vais a ver casi siempre en todos los procesos industriales, lo vais a ver intacto. ¿Os suena que os lo había comentado o no? O pichi. Bueno, pues os expliqué tantas cosas ya. Bueno, esos tapones que están en los manómetros de los procesos que tienen glicerina están hechos para ser cortarse. Para que de esa manera entre la presión atmosférica. ¿Vale? Porque si yo lo tengo tapado con glicerina, en el momento que esto aumenta de temperatura o disminuye el aire que hay en el interior, aumenta la presión sobre la atmosférica o la disminuye, ¿vale? Porque el aire sí que es compresible. Entonces, si un manómetro Bourdon, como cualquier otro normal que tenemos en el proceso, compara frente a la presión atmosférica, o lo que es lo mismo, de presiones relativas,
Está siempre comparando la presión de proceso con respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? La presión de proceso la tengo aquí dentro. ¿Vale? Ahí el sector dentado, la radio dentada y la aguja. La presión de proceso la tengo ahí, pero es la presión de proceso más la presión atmosférica. Si estoy midiendo presiones relativas, aquí viene la presión del propio fluido más la presión atmosférica que haya tenido al inicio. Si yo aquí no meto la presión atmosférica, yo no puedo leer la presión de proceso. Leeré una presión muy parecida, pero no sería la presión exactamente de la que lleva el fluido. ¿Lo veis? Tengo que compensar las presiones atmosféricas para hacer una buena lectura o la más fiable posible en el manómetro. ¿De acuerdo? Claro, como muchas veces esa diferencia es muy poca porque, sobre todo en España, no tenemos climas así demasiado extremos. Los que más podemos tener es en el interior de la península, pero aún así no son los climas que tienen en Rusia, por ejemplo, o en otras partes del mundo, que sí esos son muy, muy extremos, y sí habría a lo mejor diferencias significativas a la hora de comparar presiones, a la hora de comparar que esta presión fuera mayor o menor que la atmosfera. Si aquí no subimos mucho, no vamos mucho en altura, ni hay grandes cambios climatológicos, que es lo que más afecta a la presión, por eso encontramos estos muchas veces sin cortar, ¿vale? Porque no hay cambios significativos en la lectura, ¿de acuerdo? Y pensar que si entra humedad, y esa humedad cuando hay calor hace que se empañe esa parte del cristal, y bueno, se mezcla con el aceite se degrada, tiene otro tipo de consecuencias. Entonces, si la lectura va a ser más o menos buena y consigo dar un poco más de vida útil al aparato, pues por eso lo veis sin cortar. Pero está hecho para cortarse, ¿eh? Luego otras cosas, mirad, otras cosas interesantes que aparecen aquí. Bueno, aparte del tubo y el muelle, veis la cremallera y el piñón dentado, o el engranaje entre cremallera y piñón que va hacia la aguja, hacia el eje de la aguja. Pero luego hay otras cositas, mirad, veis aquí estos dos tornillos, esos dos tornillos de ahí. Esos dos tornillos lo que sirven, o para lo que sirven, van a ser para dos cosas. Uno va a ser para poder alargar o acortar el brazo, uno de ellos, ¿vale? Yo si aflojo me va a liberar ese brazo. Y el otro es para fijar la posición. Allá donde libere el brazo, pues fijo la posición, ¿vale? O sea que tendría que aflojar los dos, liberar el brazo, alargar o acortar ese brazo y fijar la posición con los dos, de nuevo. ¿Qué conseguimos con esto? Que pone ahí ajuste. Seguro que lo sabéis, ya verás. Si pensamos en un balancín, bueno, voy a exagerarlo un poco más. Voy a exagerar un pelín más. Vamos a exagerarlo así. Si una persona está aquí, en este extremo, y en ese extremo que hay un peso mayor, esta persona pasa de esta posición, voy a poner la otra posición en azul, cuando baja el balancín hacia el otro extremo, esa persona veis que se ha movido todo esto, ¿verdad? Si la persona hubiera estado, en principio, aquí cerquita del centro, se hubiera movido muy poco, ¿verdad? Se hubiera movido apenas. Luego, el efecto que tiene es ese, precisamente. Cuando yo acorto o alargo brazos en sistemas con palancas, lo que consigo es que la transmisión de movimiento, con un pequeño movimiento, sea mayor o sea más chiquitilla. ¿Lo veis? Si me aumentan 0,1,
y tengo el brazo a tope, a lo mejor la traducción de ese 0,1 que aumentó la presión en el proceso se traduce en que la aguja me marca 5 directamente. Mientras que si lo ajusto al mínimo, ese 0,1 a lo mejor me marca 0,3. ¿Lo veis? ¿Os acordáis que dentro de los ajustes había un ajuste de 0, un ajuste de span y un ajuste de angularidad, ¿no? Y cada uno de esos ajustes estaba encaminado, estaba destinado o estaba pensado para corregir ciertos errores. El error de 0, el error de multiplicación y el error de angularidad. ¿Sí? ¿Cuál pensáis que corregiremos con este ajuste? Pensad en lo que os dije antes, ¿eh? Una variación de 0,1 bares, una variación de 0,1 bares de presión, en el caso A, en el rojo, en el caso rojo, me lleva, voy a exagerarlo un poco, bueno, voy a hacer números redondos, fácilmente, se traduce en una lectura de un bar, en la aguja. En el caso azul, el mismo incremento de 0,1 bares se traduce en 0,2 bares en la aguja, o 0,1, venga, para que sea la lectura adecuada. ¿De multiplicación? De multiplicación. Estamos corrigiendo el error de multiplicación. Fijaos que aquí esto lo estoy multiplicando por 10 y aquí por 1. ¿Lo veis? La pendiente de la recta, la entrada con respecto a la salida, es por 10. Y igual a m por m. M es la pendiente de la recta, el multiplicador. ¿Lo veis? Luego, si estoy corrigiendo o si estoy variando con esos dos tornillos que hay ahí la multiplicación del aparato, al final, ¿qué error estoy o qué ajuste estoy haciendo? ¿Qué ajuste estaba destinado a corregir el error de multiplicación? Hay tres ajustes: ajuste de 0, ajuste de span y ajuste de angularidad. El de span. ¿Lo veis? Luego ese ajuste que nos está diciendo ahí de alargar o acortar brazos es el ajuste de span en los manómetros. ¿Lo veis? Luego si vais a la parte de transmisión de movimientos en los manómetros, veréis varios tornillos y alguno de ellos os va a permitir alargar o acortar brazos. Ese es el ajuste de span del manómetro, porque el ajuste de 0 siempre va a ser el mismo. Va a tratarse de retirar la aguja y llevarla a 0. Ese es el ajuste de 0 en un manómetro. Con el manómetro a presión atmosférica, sacas la aguja y la pones apuntando al 0. ¿Vale? Y luego, en sistemas con palancas, también tenemos el ajuste de angularidad. En el caso de los manómetros tipo Bourdon, hay un disco, que es este de aquí atrás, que precisamente tiene otro tornillo, que al girar ese disco lo que provoca es que aumente o disminuya esa angularidad. ¿Vale? Esa curva que aumente o disminuye. Entonces ese sería el ajuste de ahí, ese tornillo, sería el ajuste de angularidad. Y estos dos, el ajuste de span. Y el ajuste de 0 es poner la aguja en el 0. ¿Quedó más o menos claro? Si os pusiera esta figura y os preguntara por dónde están los ajustes, ¿sabríais decírmelo? Hombre, ahora sí. Y dentro de una semana. Y después de Navidades. Y mañana. Bueno, entonces ahí lo veis un poco, ¿eh? Los manómetros tienen los tres ajustes por ser sistemas con palancas y además, igual que otros sistemas con palancas, os lo pongo en la presentación, pero os digo que no los estudiéis casi ni siquiera, a menos que los necesitéis en un momento dado.
En el caso de los manómetros no, porque manómetros sí que vamos a tener siempre y además es un dispositivo que sí que vamos a tener que ajustar, ¿vale? Incluso si nos tocara trabajar, como muchos compañeros que acabaron, bueno, muchos, algún compañero que está trabajando en ISCAL, por ejemplo, en el laboratorio de calibración, pues le toca hacer calibraciones de manómetros, ¿vale? Bueno, cero, España y angularidad, tiene sus ajustes. El cero, poner la aguja apuntando al cero, el de angularidad, el de multiplicación, alargar o acortar la palanca. Y bueno, os pongo ahí un poco los aceites de silicona, la glicerina, que se suelen utilizar para evitar las vibraciones, ¿vale? Y también mirar, aquí sí que os indico el disco de angularidad, que es el que tenemos que aumentar llevando el manómetro a la mitad de la escala, 5 veces el error, y a partir de ahí volver a ajustar 0 y está. Bueno, esto ya lo explicamos. Os dejo un despiece un poco, supongo que lo sabrá ahora mejores, porque este ya lo hacía hace tiempo, pero bueno, ahí tenéis un poco el despiece, con el muelle de recuperación, el sector dentado, el piñón y un poco, bueno, toda la carcasa y demás, ¿vale? Ahí lo tenéis. Si puedo, a ver si consigo uno que esté estropeado, que sea de glicerina, que le quitemos la glicerina para que lo podáis ver de aquí a final de año, ¿vale? Luego estos os sonarán. Estos aparecen en cualquier diagrama de proceso de instrumentación. A ver. En cualquier diagrama, os decía, aparecerían estos como indicadores e interruptores, ¿vale? De presión. Un presostato con indicador, con un manómetro, ¿vale? Son manómetros que además tienen contactos eléctricos y dependiendo cómo se configure en el dispositivo esos contactos, pues los tenemos de diferentes tipos, ¿vale? Por ejemplo, este tipo de manómetros se utilizan mucho, lo que os dice por ahí, en transformadores. Allí se suelen utilizar en transformador. ¿Por qué pensáis que se pueden utilizar en transformador? ¿Alguna idea? ¿Por qué tengo que medir en un transformador presión? Sobre todo en transformadores de distribución. Y no en todos, ¿eh? Hay transformadores que los reconoceréis muy bien. ¿Cómo? Por el aceite. No es solo para refrigeración, pero también es para refrigerar. Los transformadores en baño de aceite, que los reconocéis muy bien porque tienen un depósito encima, un depósito de expansión, pues ese tipo de transformadores sí necesito estar controlando la presión, entre otros parámetros, la presión de aceite. Igual que la controlamos en cualquier circuito hidráulico, la tenemos que controlar en el sistema de aceite del transformador. El aceite tiene varias funciones. Una de ellas, la principal, es la de refrigerar el propio transformador. Pero no es la única. En el caso de que haya un fallo de aislamiento, por ejemplo, que sea un medio dieléctrico para que no se propague el arco eléctrico, ¿vale? Entonces es cuando vemos que se empieza a degradar, empieza a haber una humareda, porque se degrada el aceite, pero hasta que se incendia. Pero hay un tiempo de posibilidad de reacción, ¿vale? Para que no ocurra grandes historias. Bueno, en cualquier caso, estos pues están precisamente en el momento que hay un aumento de presión de aceite o una disminución en cuanto a bombas, por ejemplo, o porque me quedo sin aceite, pues tengo contactos de diferentes configuraciones. Por ejemplo, el de máxima lo que hace es, a medida que aumenta la presión, llegado un punto de presión, cierran los contactos, ¿vale?
aumenta, aumenta, los contactos están abiertos y cuando llega a una presión que puede ser correcta, ¡pum!, me cierra, o incorrecta, y me indica una alarma. El de mínima, lo mismo, pero al bajar. Los contactos están cerrados, va aumentando la presión y abren cuando supera el primer rango de valores. O lo que es lo mismo, estoy trabajando en una presión que es la correcta y si me quedo sin aceite, por ejemplo, la presión empieza a disminuir hasta llegar a un límite donde cierran los contactos. ¿Lo veis? Luego de máxima a máxima tengo dos niveles de alarma o dos niveles donde cierran sendos contactos, de tal manera que al principio los dos contactos están abiertos y cuando llego a la primera zona de presión cierra el primer contacto y cuando llego a la segunda zona de presión cierra el segundo contacto. Si pusiera esos dos contactos configurándolos de esta manera, por ejemplo, bueno, voy a hacerlo en alterno. Si este es el de alta y este es el de muy alta presión, el de alta me podría dar una indicación y el de muy alta podría pues alimentar una bomba, por ejemplo. El de muy alta podría darme una alarma, yo que sé, una alarma. Una alarma. ¿Vale? Sube la presión. O el transformador está trabajando en presiones normales. ¿Qué ocurre? Los dos están abiertos, ¿no? No pasa nada, sigue todo funcionando bien. Empieza a aumentar la presión de aceite. El primer contacto, cierra. Al cerrar, una señalización. Puede ser una transmisión al sistema de control, que es lo normal, ¿vale? Salta en la pantalla de control de DP. Hoy el transformador aquel tiene problemas con el circuito de aceite. Ir a mirar lo que pasa. Y entre tanto, cierra el segundo contacto. ¿Qué ocurre? Se mantiene la alarma anterior y además surge una nueva alarma, que haría parar el funcionamiento seguramente del transformador. ¿Vale? Corta, salta, hace disparar las protecciones. Bueno, y así, dependiendo de lo que se vaya necesitando, pues tengo las configuraciones de mínima para controlar bajas presiones, de máxima mínima o de mínima y máxima si quiero que se trabaje en un rango con contactos cerrados o abiertos. ¿Vale? ¿Cómo lo veis hasta ahí? ¿Quedó más o menos claro? Sí. No siempre que tengamos manómetros van a ser manómetros de indicación, solo indicación, sino que pueden tener contactos asociados también. Luego, y además esos contactos, esos rangos, son configurables en los manómetros. En estos manómetros con contactos yo puedo definir, si es de máxima, por ejemplo, puedo definir dónde está el máximo, dónde quiero que cierren los contactos, ¿vale? Son configurables esas máximas. Los manómetros de presión absoluta son para sistemas cerrados. Os lo dije el otro día con el ejemplo de Repsol butano. Cuando hay sistemas que no dependen, que están aislados completamente de la presión atmosférica, que están presurizados, en esos sistemas no tengo por qué, sería absurdo comparar una medida contra la presión atmosférica, porque no la tengo en el proceso. No la puedo restar del proceso porque no la hay. No sé si me explico. Igual que antes partía de un depósito que normalmente está a presión atmosférica, ahora no hay presión atmosférica en los depósitos. Están presurizados. Por lo tanto, cuando tenemos ese tipo de sistemas, medimos con presión absoluta. Y por lo tanto, los medidores van a ser mucho más caros. Porque el realizar un buen vacío a un sistema de medida es caro. Es caro no solo por la realización del vacío, sino por el mantener ese vacío, porque los materiales para mantener el vacío en una cámara tienen que ser de muy alta calidad, para que aguanten tiempo sin dañarse, sin tener una fuga.
Bueno, la presión absoluta ya os lo expliqué el otro día lo que era, la presión atmosférica más la presión que tenga en el proceso, no sé por qué poner la relativa más presión atmosférica. Bueno, sí, claro, la presión a partir de la atmosférica más la presión atmosférica, más ese kilo de peso. Por lo que es lo mismo, partimos del cero absoluto de presión para medir. Y entonces hay diferentes tipos. Aquí pone que se usa la combinación de dos fuelles. Estos son los más antiguos, porque ahora los sistemas electrónicos de medida de presión ya lo que tienen son dos cámaras, igual que antes teníamos dos fuelles, ahora lo que se tienen son dos cámaras normalmente, y en vez de fuelles lo que tenemos son membranas, es una membrana en medio. Entonces, antes lo que se hacía era tener un fuelle para captar la presión del proceso, y como tenía que comparar esa presión contra el vacío, tenía que tener en contraposición otro fuelle al cual se le hubiera generado el vacío. ¿Vale? Eso es lo que se tenía antes para medir. ¿Qué se hace ahora? En la pizarra. Lo que se hace ahora es tener cámaras de medida en las cuales se separan en dos subcámaras, una de alta y una de baja. Y en la de baja lo que se hace es extraer el vacío, o sea, extraer el aire que genera el vacío y tapar, sellar. Se sella una de las cámaras. ¿Qué ocurre con esta membrana? Que queda deformada en el sentido del vacío. ¿De acuerdo? Con lo cual estos aparatos, primero, son más caros porque las membranas, para aguantar un nivel de vacío cercano al absoluto, ya tienen que ser muy resistentes para aguantar esa falta de presión de un lado. Y luego, que tienen que tener suficiente sensibilidad tras deformarse, porque ellas están deformadas, están más tensas y todavía tienen que poder seguir midiendo en esas condiciones. Por lo tanto, todos los materiales que cumplen con estas condiciones son más caros, encarecen el sistema. Por eso medir presiones absolutas va a ser siempre mucho más caro que medir presiones relativas. Y además, como no son tantos los procesos, en comparación con los que medimos presiones relativas, esto es la ley de la oferta y la demanda también, si queréis. Si yo fabrico manómetros en serie de tipo Burdon, en casi todas las fábricas que se dedican a eso, y en 4 fábricas más especializadas fabrico los manómetros para medir presiones absolutas, pues habrá menos oferta, con lo cual los precios subirán. Un poco. Bueno, entonces, en la posición inicial, cuando está todo a presión atmosférica, como este fuelle compensador está al vacío, pues simplemente con la presión atmosférica, los manómetros, vamos a ver que nos marcan el kilo de presión correspondiente a la presión atmosférica. Por eso es muy fácil, a simple vista, con 2 manómetros al aire, saber cuál es de presión absoluta y cuál sería de presión relativa. Porque uno marcará el 0 y otro marcará 1. ¿Vale? Más manómetros. Hoy estamos con el mundo de los manómetros, ¿eh? ¿En qué situación ibas a necesitar un manómetro que te midiese la absoluta? Pues eso, en sistemas a presión, presurizados. Por ejemplo, aquí no, te iba a decir en los sistemas de frío. En los sistemas de frío, por ejemplo, no tienes un medidor de presión absoluta, pero sí que trabajas con un manómetro bajúmetro. Es decir, un manómetro que aunque empiecen a medir en 0, tiene escala negativa para poder medir en esas escalas, porque sale un poco más barato. Pero vas a necesitar medir el nivel de vacío que haces. Y en sistemas de gases licuados del petróleo, en casi todos. Ahí vas a necesitar presiones absolutas. Y siempre pensar de manera genérica eso. Si yo no parto
Esto es como una balanza, ¿vale? Esto es una balanza. Un proceso industrial del tipo que sea es como una balanza. En esa balanza muchas veces tengo la presión atmosférica aquí, al inicio del proceso, y cuando llego al final del proceso llego también a un sistema que está al aire, a la presión atmosférica. Por ejemplo, yo puedo tener tanques con líquidos, que además estos tanques, si os fijáis, muchos de ellos, los que no son abiertos, vais a ver que aquí arriba tienen una trompetilla así, un sistema de venteo. Estos son los venteos. Y aquí tiene una válvula, una valvulita, bueno, la voy a poner así como una bola, una valvulita que lo que hace es que ante diferencias entre los dos lados, entre la presión que tengo en la atmósfera y el interior del tanque, abre para que se vaya igualando. No lo tienen abierto permanentemente para que no entre agua, pero sí que va abriendo para compensar la presión atmosférica con la de dentro del tanque. Y luego, a la salida del tanque o al final del proceso, eso puede llegar a otro tanque, a otro depósito, o puede llegar a un camión cisterna, o puede llegar a donde sea, pero al final, a donde llegue, lo mismo. Va a tener la presión atmosférica. Si es un tanque, la presión atmosférica. Si es un camión cisterna, pues el camión cisterna también tiene sus valvulitas en la parte superior para lo mismo, para estar a presión atmosférica. Luego, si al principio del camino tengo la presión atmosférica y al final del camino tengo la presión atmosférica, lo que voy a medir son presiones relativas. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica se compensa la que está aquí con la que está aquí. Está equilibrándose. ¿Lo veis? En el momento que esto no se cumple es cuando tengo que medir la presión absoluta. Bueno, más cosas. Los manómetros de tubo en U, estos... mirad, siempre que veáis... A ver, ¿cómo lo diría? No menospreciéis los manómetros que veáis muy simples, o los sistemas de medida que veáis muy simples, o que se basen en un fluido conocido, como el agua, para medir. No los despreciéis, porque muchas veces creemos que no los vamos a ver en la vida por lo iba a decir rústico, no, por lo arcaico que puede ser su mecanismo, pero sin embargo, por tratarse de fluidos muy estables y muy conocidos, como el agua, y con unas temperaturas de ebullición y de congelación muy bien fijadas y muy bien conocidas, estos manómetros o estos sistemas de medida se utilizan normalmente en las mismas líneas donde tenemos otros sistemas de medida más electrónicos, más integrados en el sistema de control. Y sirven muchas veces para verificar que el otro esté midiendo bien. No tanto las columnas o los tubos que se llaman columnas de agua, pero por ejemplo los rotámetros, que los veremos más adelante para medidas de caudal, esos los veréis en muchas salas de bombas, en las líneas de impulsión. Veréis que el fluido pasa por rotámetros y esos rotámetros están para confirmar que las lecturas de los transmisores de caudal sean correctas. O sea, nos fiamos mucho más de un sistema mecánico, porque es muy exacto, que de un sistema electrónico que puede tener desviaciones por el fluido. ¿Vale? Sí puede ser. Muchas veces no puede ser, entonces tenemos que tener otras cositas. Y este se basa simplemente en un tubo con forma de U y agua dentro. ¿Vale? Ese agua o ese tubo en medio tiene una escala que está dividida
en milímetros. ¿Vale? Milímetros de columna de agua. Es para muy bajas presiones. Entonces, cuando tenemos un sistema de este tipo, normalmente se utilizan jeringuillas con aguja, porque el aire que hay dentro se mueve muy mal, se desplaza muy mal. Entonces, si yo meto agua demasiado deprisa, primero, no me lo va a admitir. ¿Nunca habéis intentado llenar una botella con una botella de cerveza, por ejemplo, con agua? ¿Nunca habéis probado hacer una cosa así? Mucha parte del agua se sale, ¿no? Si voy lo suficientemente fuerte, no me lo admite. Entonces, aquí, si voy un poco fuerte, me lo echa todo fuera. Entonces, tengo que ir muy poquito a poco con una aguja, con una jeringa con aguja, y voy metiendo el agua, hasta que enraso. ¿Y qué es enrasar? Enrasar es, como el agua tiene una tensión superficial que hace que se adhiera a las paredes en forma de U, en forma cóncava, la parte baja de esa concavidad es la que hace enrasar con el cero. Por lo tanto, hay dos situaciones que tenemos que tener muy controladas cuando utilicemos un manómetro de tubo nuevo, de columna de agua. Una es la verticalidad, que esté bien vertical. Para eso suelen tener aquí un agujerito para colgarlo en algún sitio, o un imán para colgarlo, y necesitamos un nivel para nivelarlo, ¿vale? Si tiene un agujerito lo colgamos y ya el propio aparato está bien equilibrado y va en vertical, ¿vale? Entonces lo enrasamos, y entonces en el otro lado, en el mismo lado, en uno de las dos tomas, lo que se hace es meter una conexión, un tubo, con la presión del proceso. Puede ser gas natural, por ejemplo, gas natural en nuestras casas, que es muy baja presión la que tenemos allí. Y entonces, lo que va a suceder, evidentemente, cuando tengo conectada una presión, es que donde tenga el lado conectado a la presión, bajará el agua, y en el otro lado subirá. ¿Lo veis? Si aquí ha bajado 100 milímetros, aquí ha subido 100 milímetros, ¿verdad? De hecho, vemos que la escala va en ascenso y también va en ascenso para el otro lado, partiendo del 0. Si aquí está el 1, aquí está el 1 también. 2 hasta 100. ¿Vale? Tengo una doble escala. ¿Cuál sería la lectura de la presión en este tipo de manómetros? La suma. ¿Vale? Si vais a leer la lectura en los manómetros de Tuvenú, la lectura de presión es la suma de la escala sobre 0 más la escala por debajo del 0. En este caso, la presión sería de 200 milímetros de columna de agua. 100 que ha subido ahí y 100 que ha bajado ahí. La diferencia, 200. ¿Lo veis? Luego, sí es verdad que hay manómetros de Tuvenú que adaptaron precisamente porque la gente miraba solo la mitad de la escala en vez de hacer la suma, y entonces adaptaron la escala para que las divisiones valieran el doble. Entonces, para que hubiera una lectura directa de 200, ¿vale? Pero lo indican muy claramente, que la lectura es directa. Bueno, y veis que la sensibilidad depende de la densidad. Os pongo ahí un poco la propiedad física en la que se basa, que es un poco la diferencia entre la presión con respecto a una presión de referencia, que normalmente es la presión atmosférica, será o dependerá de la altura, de la densidad y de la gravedad. ¿Esto suena?
Es verdad, es la definición que os di en los primeros días de presión hidrostática. De hecho. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí lo tenemos. Os pongo ahí también el proceso en la presentación de lo que os acabo de explicar en la pizarra. ¿Vale? Primero el enrasado, la toma a uno de los dos lados, entra la presión, se casa de gas, desplaza al agua y se hace la lectura de la suma. 20 milímetros de columna de agua, que bueno, pasándolo un poco a presión. ¿Qué pasó? Hacer este por cuidado. Os congela. Por PowerPoint, sí. Bueno, en fin. Paciencia, ¿no? Este es un poco público, la verdad. Sí. Pero bueno. Se ve, ¿no? La idea. Vale, pues ya está. Luego, con el mismo principio, esto ya es más para laboratorios y para temas de calibración o sitios donde no tengo la posibilidad de instalar un manómetro de grandes dimensiones. Lo que se hace es, estos manómetros de columna, lo que se les dota es de ciertas inclinaciones. ¿Para qué? Para que ocupen menos, básicamente. Entonces, puedo medir mayores presiones, o las mismas presiones en este caso, pero fijaos, para medir la misma presión en el de la izquierda y en el de la derecha, necesitamos mucha más altura que ganar. Mientras que cuando estoy en un plano inclinado necesito menos altura y además el avance del fluido en un plano inclinado va a ser mucho más sensible, se va a notar más que sobre un plano completamente vertical. Bueno, ahí veis otro tema. Y cuando ya tenemos muy poco espacio, no solo se va a jugar con la inclinación de la escala, sino con los diámetros del tubo interior, con cierta conicidad. Y esa cierta conicidad en la parte interior del tubo, aunque aquí no se aprecie, se va a traducir precisamente en lo que veis por fuera, en que las escalas no son lineales, sino que son logarítmicas. ¿Vale? Y eso es otra vez para ganar más espacio. Bueno, ahí lo tenéis. Un poco de lo que se trata. Luego otros que son de aire comprimido, lo pongo por curiosidad, aunque ya estos no se utilizan. Y lo que sí os pongo es algo que os puede tocar en el futuro, que es cambiar o desmontar o poner en servicio, o quitar de servicio un manómetro. Y es que hay que tener mucho cuidado, esto os lo comento por curiosidad, pero bueno, va a ser algo que tengáis que tener mucho cuidado con ello, de no manipular nunca un manómetro con las manos, de intentar girarlo con las manos. Por eso muchas veces los vais a encontrar, sobre todo los que son de pruebas o los que se conectan en un momento dado para hacer alguna medición y luego se retiran, van a tener conexiones rápidas. Y se pueden girar, porque esas conexiones, ¿sabes cuáles son las conexiones rápidas? ¿No? Sí. Todos. A ver si tengo alguna por aquí. Bueno, estas son las conexiones rápidas de las que hablo de los manómetros, ¿vale? Los manómetros se conectarían ahí. Aquí sí se pueden girar porque no hay problema. Y se quitarían sin problema también. Ahora, cuando el manómetro está fijado con doble tuerca, o con una tuerca, al proceso, mucho cuidado con hacer ese giro, porque ahí ya lo que vamos a hacer es, cuando giremos, si os fijáis, como muchos son de tubo Burgon, tienen la soldadura proceso justo en la parte baja. Si nosotros giramos, lo que hacemos es girar cobre. Cobre es muy dúctil, es decir, se deforma muy fácilmente, por eso vamos a poder girar con facilidad, pero se rompe muy fácilmente. En el momento que estira más de la cuenta, claro. Siempre con llave sobre la tuerca. Siempre llave sobre tuerca y sobre el proceso. ¿Vale? El proceso normalmente tiene la parte hexagonal
¿Veis en la...? Bueno, voy a ponerla aquí. La conexión a proceso esta siempre la vamos a tener de esta manera, con llave hexagonal, ¿vale? Con llave fija, cogeríamos una llave ahí. Y la otra, en vez de ser con una conexión rápida, sería otra tuerca. Entonces, fijamos la tubería para lo mismo. La tubería, si es de cobre o de acero, no retorcerla, y con una fijamos y con la otra giramos. Dime, Iván. Al tener el manómetro indicando al abajo del proceso, va directamente enganchado, que no hace falta ni siquiera coger la tubería, eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué es un tubo? Como soldada, básicamente. Sí, que es un tubo sin más, y no tiene una contratuerca, digamos. Sí, puede ser. No es lo... Puede ser, lo que pasa que, como tú bien dices, estás tomando la presión de un pozo, ¿no? Sí, claro, la presión del pozo que tiene una bomba, que sube el agua y... Esas son bajas presiones. En una tubería de vapor, por ejemplo, no vas a encontrar eso. Precisamente por estas cuestiones, porque si tú quitas el manómetro ahí no hay problema normalmente. Igual que en la fontanería de casa van todas así, todos los radiadores van con tuerca y a tubo directamente, no van a contratuerca. Pero ahí no hay presión dentro del circuito, porque lo primero que haces para desmontar cualquiera de estos circuitos es liberar presión, quitar el agua, básicamente. Y luego ya quitas la tubería. Como mucho, si está oxidado, pues te cuesta un poco más, pero para eso es de cobre, para que no se oxide. En fin, pero cuando es vapor, cuando son otro tipo de materiales, cuidadín. Los vais a encontrar de esta manera, ¿vale? Elementos de estos manómetros, ya por acabar con los manómetros, que es la parte más mecánica de la asignatura de nuestro módulo. Hay accesorios que vais a encontrar en manómetros que estén instalados en procesos, en según qué proceso. Por ejemplo, estos amortiguadores o limitadores, estas piecitas que estáis viendo en la imagen, lo que van a hacer es restringir la presión, que no le lleguen sobre todo golpes de presión, golpes de ariete, a la parte elástica del manómetro. Porque un manómetro al que le llega un golpe de presión lo deforma plásticamente. En mecánica hay dos tipos de deformaciones. La deformación elástica hace que cuando se retira la fuerza que ha hecho que se deforme, el objeto vuelve a su forma inicial. Eso es una deformación elástica. Mientras que si es una deformación plástica, nos hemos pasado, digamos, de la zona de elasticidad del material y el material se ha dado de sí. Lo que se conoce normalmente hoy, esto ya se ha dado de sí. El material se queda en esa posición, no recupera, por lo menos no recupera la forma original. Y para evitar eso, tenemos amortiguadores y limitadores de presión, ¿vale? Si veis una de estas piececitas antes del manómetro, en la conexión del manómetro, es precisamente para evitar los golpes de ariete, ¿vale? Que se dañe el manómetro. Y son regulables, estos tornillos laterales que tenemos, bueno, aquí es una llave de Allen. Los tornillos laterales sirven para regular la presión máxima que admitimos dentro del manómetro, ¿vale? Una variación así muy rápida. Y luego hay otros tipos de accesorios que están destinados a proteger a los manómetros frente a las altas temperaturas. Están destinados a refrigerar. Muchas veces veremos sifones sólidas, depende de las temperaturas. Os pongo por ahí un poco las temperaturas. Los sifones sólidas, que en tuberías de vapor sobre todo, lo que consiguen es el vapor se condensa en esa liga, en esa vuelta de tubo, en esa coca, y entonces queda un colchón de agua. El resto del vapor pasa por ese agua y se enfría. Por lo tanto, no llega a la alta temperatura al manómetro, que estaría en la parte superior. Si la temperatura es superior en la línea, tengo el enfriador de aletas, intercambiador con el aire ambiente, con el ambiente. Condensador de vapor o diafragma separador, directamente cuando los fluidos, por ejemplo, son corrosivos o las altas temperaturas no las consigo refrigerar de ninguna otra manera, separa directamente. ¿Vale? Bueno, lo tenemos ahí un poco extraído. El próximo día
empezaremos con detección de presión.